Petroecuador reforzó las barreras para evitar que la contaminación petrolera avance, tras la rotura de un dique provocada por las fuertes lluvias en Viche, Esmeralda. La llegada de visitantes a las playas y balnearios de 3 cantones de Esmeraldas cayó en 90%. Algunos negocios están cerrados y otros trabajan a pérdida tras el derrame de petróleo. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos entregó a la Fiscalía del Ecuador el teléfono del ex vocal del Consejo de Participación, Eduardo Franco Loor, que retuvo cuando intentaba ingresar a ese país. La relatora de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer cuestiona la sentencia en contra de la vicepresidenta Abad y advierte sobre el uso distorsionado de la ley por violencia de género. 217 personas han abandonado sus casas en Sociovivienda en el noroeste de Guayaquil en los últimos 15 días, debido a la violencia que se vive en esa zona. 5 casas destruidas y otras 7 afectadas por una explosión que se sintió a 2 kilómetros en la parroquia Puerto Bolívar en Machala, donde bandas criminales se disputan el territorio según la policía. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzó una nueva advertencia al grupo Hamas. Si no liberan a todos los rehenes, las fuerzas de defensa ocuparán el territorio de la Franja de Gaza. Barcelona e Independiente del Valle adelantan sus respectivos partidos por el Campeonato Nacional para este viernes, por su participación en la Copa Libertadores de América. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a la información destacada de este miércoles aquí en Televistazo Estelar. Comenzamos. Un dique de contención de petróleo derramado colapsó anoche en el cantón Quinindé. El crudo volvió a fluir por los ríos y obligó a reforzar las medidas de mitigación. De hecho, se colocaron barreras y también se lanzaron desengrasantes al agua. Francisco Garcés con el informe de lo que ocurrió en ese territorio de Esmeraldas. La lluvia de la tarde y noche del martes hizo que crezca el río Caple, que destruyó un dique construido a 6 kilómetros del sitio de la rotura del oleoducto del 13 de marzo. El petróleo que estaba contenido nuevamente fluyó por el río. Fue a las 7 de la noche mientras los trabajadores seguían en la tarea de limpieza de las orillas. La orden fue evacuarlos por seguridad. Este dique de contención se construyó pocas horas después de que se produjo el derrame de petróleo por la rotura del oleoducto. Pasó 12 días intacto hasta que una crecida del río se lo llevó y con eso se trastocaron también los planes de remediación en este punto. La rotura obligó a reforzar las contenciones aguas abajo. Petroecuador informó que se colocaron 7 barreras adicionales para contener el crudo en el río Viche y evitar que pase al río Blanco y luego al Esmeraldas. La mañana del miércoles se pudo evaluar los daños. La tubería que permitía el paso del agua apilada a un costado. Las barreras de contención desplazadas y algunas arrancadas de sus bases y el petróleo que se había contenido perdido río abajo. Inmediatamente empezó el trabajo para recomponer las barreras. Más de 50 trabajadores de una empresa remediadora contratada por OCP colocaron barreras plásticas y absorbentes y lanzaron desengrasantes al agua antes de volver a las orillas para seguir con la limpieza. Lo sucedido aumentó la preocupación de los habitantes de Caple, que cada día circulan por el puente a pocos metros del dique colapsado. Claro, se acabó de ir todo el petróleo que estaba acumulado aquí y ahí toca sobrellevar la vida todos los días. Se sumó el estado de la vía. El paso de la maquinaria y vehículos, además de las lluvias, la volvió casi intransitable. Estamos mal porque mire, ya la chancleta ya me va a arrancar. El dique roto no se reconstruirá y en su lugar se reforzará otro construido 3 kilómetros más arriba para evitar que ceda ante una nueva crecida. Y está en manos de las autoridades ecuatorianas el teléfono celular de Eduardo Franco Loor procesado en el caso Ligados. El equipo fue entregado por la Oficina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Se lo informa Jacqueline Rodas. El teléfono celular de Eduardo Franco Loor, procesado en el caso Ligados, está en manos de la Unidad Policial de Investigación de la Fiscalía. La tarde de este miércoles, en la Embajada de Estados Unidos en Quito, se realizó la entrega del equipo. Ecuador accedió al teléfono de Franco Loor por medio de Homeland Security Investigations, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que ayer envió a la policía ecuatoriana este oficio poniendo a disposición
disposición de Ecuador un teléfono celular retenido al ciudadano Franco Loor Eduardo Julián en territorio estadounidense durante el día 13 de marzo del corriente, considerando que podría ser de utilidad a la investigación impulsada por la Fiscalía General del Estado. Para el efecto, sírvase designar un funcionario policial para efectuar la entrega-recepción del dispositivo. El 13 de marzo, Eduardo Franco Loor intentó ingresar a Estados Unidos, pero fue inadmitido y expulsado a Ecuador. Al día siguiente llegó al aeropuerto de Guayaquil y enseguida intentó tomar otro vuelo hacia Colombia. No lo logró. Fue detenido y procesado junto con los ex consejeros de participación Nicole Bonifaz, Yadira Saltos y Augusto Verduga por asociación ilícita. Los dos últimos se fueron del país por Colombia. Verduga salió por tierra, cruzó la frontera norte el 27 de enero, 3 días después del allanamiento en el que le incautaron 2 teléfonos. Saltos se fue el 4 de marzo en un vuelo a Bogotá. El agente que retiró el teléfono de Franco Loor lo ingresó al Centro de Acopio de Criminalística, bajo cadena de custodia para la pericia de extracción de su contenido. Los chats, fotos, documentos y más información que contenga el equipo se dará a conocer a los procesados en una audiencia reservada. La relatora de las Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres criticó la pérdida de los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad. Según la funcionaria, los jueces electorales distorsionaron la legislación ecuatoriana. Lo informa Paul Romero. La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral a la vicepresidenta Verónica Abad, con una multa y suspensión de sus derechos políticos durante 2 años, fue cuestionada por Rim Al-Salem, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres. Este miércoles dijo que la resolución de los jueces electorales es una interpretación extensiva de la legislación ecuatoriana sobre la figura de la violencia política. En su cuenta de la red social X escribió: el mandato que ejerzo advierte sobre los riesgos del uso distorsionado de figuras legales vinculadas a la violencia política, especialmente cuando se emplean para restringir el ejercicio del poder a mujeres electas. En este caso, preocupa particularmente que se haya aplicado una sanción de suspensión de derechos políticos a una autoridad con mandato constitucional, sin que se haya demostrado violencia real, daño efectivo ni afectación al ejercicio de funciones públicas. Este lunes el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la sentencia de primera instancia contra Abad, denunciada por la canciller Gabriela Sommerfeld. La vicepresidenta, que está en Ankara, Turquía, en misión diplomática, reposteó las declaraciones de Al-Salem y añadió que la sentencia viola el orden constitucional, el Estado de Derecho y atenta contra la democracia. Y escribe: más real y verdadero la persecución y hostigamiento judicial no puede ser. Esta tarde el presidente Noboa calificó a Abad de traidora y dijo que no le encargará la presidencia porque ya está destituida. Elecciones 2025, segunda vuelta. Los candidatos a la presidencia de la República cumplieron actividades de campaña rumbo a la segunda vuelta electoral que en ambos casos incluyeron a jóvenes. En Guayaquil, Daniel Noboa presentó el programa Valorización Docente, que busca mejorar las condiciones laborales de los maestros. Mientras, en la ciudad de Quito, Luisa González mantuvo diálogos sobre problemáticas en torno a temas como empleo, salud y también educación. Los 2 finalistas de la contienda presidencial reactivaron sus campañas en territorio. El candidato y presidente de la República, Daniel Noboa, estuvo en Guayaquil este martes para un evento con unos 100 docentes y estudiantes de una institución educativa en el suburbio de la ciudad. Aquí se presentó el programa Valoración Docente, que busca mejorar las condiciones laborales de los profesores. Se llenaban la boca de promesas mientras los maestros trabajaban sin recursos, sin estabilidad y sin reconocimiento. Esta iniciativa del Ministerio de Educación tuvo una inversión de $30 millones y permitirá que 1.800 docentes reciban pagos pendientes por homologación salarial. 910 nuevos docentes serán contratados para reducir la brecha educativa y 500 profesionales de ese se suman para acompañar emocional y académicamente a nuestros estudiantes desde el 1 de abril. Anunció que en mayo de este año se abrirá un concurso de mérito y oposición para el ingreso de nuevos docentes.
En un restaurante en el norte de Quito, la candidata por Revolución Ciudadana, Luisa González, compartió con unos 50 jóvenes que expusieron sus preocupaciones sobre problemáticas de violencia, empleo y oportunidades para personas con discapacidad. Yo me comprometo es a garantizar que se cumpla la ley de discapacidad y ese 4% de empleo para nuestra gente con discapacidad. Es una de mis promesas. Se refirió también a la propuesta Mi Primer Empleo para que jóvenes recién graduados de la universidad puedan acceder a una vacante en el sector público. Se les paga un salario mínimo vital con afiliación al IES, obviamente, y tendrían ese trabajo por un año. La agenda de los candidatos continúa cuando están a menos de 3 semanas de la segunda vuelta electoral. Y las redes sociales vuelven a encenderse con el inicio de la campaña electoral para la segunda vuelta. Ambos candidatos utilizan sus cuentas para publicar videos que posicionen su imagen y convenzan a los votantes. María Cecilia Largacha nos muestra cómo se está moviendo la campaña en el mundo digital. En realidad, las redes de los candidatos nunca se quedaron quietas. Aún fuera de la época de campaña, un candidato mostraba sus comidas, bailes y recorridos por el país. Basada en la verdad. Mientras la otra candidata publicaba sus discursos, sus salidas a hacer deporte, sus abrazos con los votantes. Así que, más que un inicio de campaña, las publicaciones de los candidatos hoy responden a una estrategia continua. Daniel Noboa subió a sus redes muchos videos familiares, de él cuando era pequeño, de su padre, de sus hermanos, de su esposa e hijos. Luisa González trata de mostrar su lado divertido. Hace bromas. Está, por ejemplo, el momento de la llegada al debate presidencial y la revisión que le hicieron a todas sus pertenencias, incluidos sus lentes. Oiga, ya que le están revisando esto, ¿le puede decir que los lentes son normales, no tienen sistema? También hay videos en los que sonríe a la cámara y bromea con estar enamorada. ¿Enamorada de quién? De Gabriel. Noboa también muestra su lado alegre. Publicó su entrevista en una radio en la que surgieron bromas sobre varias cosas. Por ejemplo, sobre lo que le gusta comer. Tenemos mote, ya verás si usted lo come con ají o no. Todos los regalos se los acepto, menos rana frita. Y como Daniel Noboa no solo es candidato, sino también presidente, hay videos que lo muestran con la banda presidencial bromeando sobre el guardaespaldas que lo acompaña siempre. Todo esto en redes más ligeras, más visuales, como TikTok e Instagram. En X, ambos candidatos suelen publicar ataques mutuos, denuncias, responder a detractores o republicar a seguidores. Esta es la semana en la que inicia la campaña y la maquinaria electoral también se siente en las redes sociales. El presupuesto para proyectos de inversión en seguridad limita la capacidad de respuesta de la fuerza pública para enfrentar al crimen organizado. En el debate presidencial por esta segunda vuelta, los candidatos hablaron de entregar financiamiento y también buscar ayuda internacional. Pero Paul Romero, en el siguiente reportaje, precisa que no especificaron el mecanismo. En el debate presidencial, los candidatos Daniel Noboa y Luisa González dijeron que la seguridad es una de sus prioridades. La candidata, si bien enumeró lo que piensa hacer, no concretó sus propuestas ni dijo cómo las financiará. Noboa, aunque dijo que mantendrá la línea de acción militar, no hizo revelaciones. Para garantizar las operaciones de la fuerza pública en los ámbitos evocados por los dos candidatos, se requieren cuantiosos recursos para implementar con más personal, tecnología, infraestructura y logística. Ninguno de los dos dijo de dónde saldrán porque por ahora el 85% del presupuesto para el Frente de Seguridad se destina a gasto corriente, es decir, salarios de los 59,000 policías, 39,000 militares y 4,000 agentes penitenciarios. En el presupuesto prorrogado del 2025 se destinó para el Ministerio del Interior, Policía, Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad SNAI 2,000 millones de dólares y para el Ministerio de Defensa y las 3 ramas de las Fuerzas Armadas 1,772 millones. En total 3,772 millones de dólares. La fuerza pública solo tiene el 15% de ese monto para comprar, por ejemplo, equipamiento, armas, radares y aeronaves. Pero no se sabe de dónde saldrá el dinero para fortalecer la fuerza pública con más tecnología, sistemas de inteligencia, salarios de los nuevos agentes y mecanismos para la protección integral en las fronteras, puertos y aeropuertos que Luisa González piensa incorporar. Noboa, si bien habló de cooperación internacional, reinstalación de una base militar extranjera, también habló de más equipamientos sin explicar cómo su eventual gobierno los financiará.
Dos expertos en contacto directo cuestionaron la falta de claridad de las propuestas para enfrentar la inseguridad. Por ejemplo, un tema fundamental que no se abordó es cómo vamos a financiar esto. Esto está relacionado mucho con la economía, por ejemplo. La seguridad, yo siempre planteo, la seguridad cuesta, no hace falta, no solo faltan recursos de equipar las camionetas a la policía, darles chalecos, darle pistolas, sino es un tema de conjunto de medidas. Con lo que se hace es reducir aparentemente la violencia unos pocos días, unas semanas, pero nuevamente vuelve a recrudecer. Esta ausencia de precisiones aumenta la incertidumbre porque este primer trimestre los delitos asociados a la violencia criminal se han incrementado. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, va a juicio por intento de golpe de Estado al haber interferido para impedir la posesión de Lula da Silva y luego buscar derrocarlo. La Corte Suprema aceptó la acusación hecha por la Fiscalía y la Policía, que lo señalaron por liderar una organización criminal. La primera sala del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil aprobó los cargos que se le imputan a Jair Bolsonaro y a otros 7 exfuncionarios que ocuparon puestos políticos y militares durante su administración. Los señalan de intentar un golpe de Estado con una serie de acciones que comenzaron en 2021, cuando Bolsonaro desacreditaba el sistema electoral. Luego, en 2022, cuando hablaba con representantes diplomáticos sobre un posible fraude en los comicios de ese año. Y los acontecimientos del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes asaltaron el edificio del Congreso y otras oficinas de gobierno en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Irrumpieron y vandalizaron esos lugares, rechazando la derrota de Bolsonaro que buscaba la reelección frente a Lula da Silva. Los cargos contra Bolsonaro son 5. Intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro del patrimonio. El juez Alexandre de Moraes, ministro de la Suprema, que sigue la causa contra Bolsonaro, afirma que el exmandatario siguió todos los pasos necesarios para derrocar al gobierno legítimamente electo. La acusación es muy grave. Confirmada la acusación, Bolsonaro dijo que los cargos son muy graves, pero que son infundados, que un golpe de Estado es una conspiración con muchos actores, civiles, políticos y militares, y que nada de eso ocurrió. Bolsonaro está inhabilitado para ejercer cargos públicos por 8 años, desde que fue declarado culpable por difundir información falsa sobre la integridad del sistema electoral, y enfrenta ahora estas nuevas acusaciones formales, castigadas hasta con 28 años de prisión. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanza una nueva advertencia contra el grupo Hamas. Les dice que si no liberan a todos los rehenes, las fuerzas de defensa tomarán parte del territorio de la Franja de Gaza, donde por primera vez centenares de palestinos salieron a protestar para exigir que Hamas deje el poder para que termine la guerra. Israel ha tomado la decisión de mantener los combates en la Franja de Gaza, negociar cualquier alto al fuego sin dejar las operaciones militares y forzar al grupo Hamas para que libere a los rehenes que permanecen en suelo palestino. Ahora, el primer ministro Benjamín Netanyahu hace una advertencia aún mayor. Cuanto más persiste el grupo Hamas en su negativa a liberar a nuestros rehenes, dijo, más poderosa será la presión que ejerceremos. Y le digo a Hamas, esto incluye apoderarnos de territorio y otras cosas que no voy a enumerar aquí. No especifica a qué territorios en Gaza se refiere, pero desde hace 5 días, Israel mantiene la orden de evacuar los barrios de la ciudad de Han Yunis en el sur y de Bet Lahia en el norte, donde las tropas han lanzado una nueva operación terrestre. Quedan 59 rehenes en Gaza, de los cuales se cree que unos 24 siguen vivos. Pero liberarlos y devolver los cuerpos de los fallecidos no está en los planes de los milicianos de Hamas, a menos que Israel acepte un alto el fuego duradero y retire sus tropas de Gaza. Una vez más, mantienen posiciones opuestas y por primera vez desde el inicio del conflicto, centenares de ciudadanos gazatíes han salido a las calles a protestar contra el grupo Hamas. Piden el fin de la guerra y que el ala política del movimiento que gobierna Gaza desde 2007 deje el poder. El exceso de lluvias en Ecuador genera la proliferación de enfermedades tropicales, como por ejemplo el dengue. También los problemas respiratorios y de la piel, principalmente en las regiones de la costa y Amazonía. Por eso expertos recomiendan mantener los cuidados necesarios en zona con riesgo de inundaciones, como le explica Bessie Granja.
Con las inundaciones debido al exceso de lluvias en las provincias del litoral y de la Amazonía, también incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades, en especial aquellas ocasionadas por la picadura de insectos o mosquitos, como el dengue, que ha provocado 10.615 contagios. Napo, Orellana y Guayas son las provincias con más pacientes. Según el médico epidemiólogo Carlos Farhat, otras enfermedades con alta incidencia son malaria, leishmaniasis, bartonelosis, enfermedad de Chagas, chikungunya y Zika. En el caso de la leptospirosis, provincias como Guayas, Manabí, Esmeraldas, Napo y Los Ríos presentan mayor riesgo de contagios, en especial las comunidades rurales y cantones que carecen de servicios básicos, como alcantarillado pluvial. Porque estas inundaciones que provoca la época invernal hace que las ratas salgan de su madriguera, traten de buscar lugares seguros, son expertas nadadoras, se orinan el agua en posadas, donde luego el ser humano se introduce, se mete, porque tiene que atravesar una calle. También por la temporada invernal se exacerban otras enfermedades como gastrointestinales, causadas por virus, bacterias y parásitos que pueden consumirse en agua contaminada, y respiratorias agudas tales como influenza, virus sincitial y COVID, comunes por el incremento de humedad y cambio climático y provocadas por virus e inclusive por hongos. En las estadísticas, Manabí y Guayas son las provincias con más infecciones de micosis pulmonar, afectando en mayor proporción a adultos mayores, pacientes con enfermedades catastróficas y otros con su sistema inmune debilitado. Policía Nacional rematará autos, motos y otros bienes desde el lunes 31 de marzo. Además, el Ministerio de la Mujer alertó sobre falsos bonos ofrecidos por mensajes de WhatsApp y pidió a los ciudadanos estar atentos para evitar estafas. Luis Alfredo Zúñiga con las advertencias. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional realizarán el remate de 806 bienes, entre los que están autos, buses, motos, cuadrones, botes y bicicletas. Desde el 31 de marzo se recibirán las ofertas en sobres cerrados desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la Escuela de Formación de Policías José Emilio Castillo Solís, del sector Tambillo en el Cantón Mejía. Los autos están valorados desde $1.000 y las bicicletas desde $35. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos alertó sobre un intento de estafa mediante WhatsApp. Están llegando mensajes ofreciendo bonos de $400 para mujeres, tomando el nombre y logos de la cartera de Estado. En el mensaje se solicita ingresar a un link que direcciona a un dominio falso. El ex fiscal Galo Chiriboga contactó al consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, por la postulación de un candidato a vocal de la Judicatura. La información sale de los chats del caso Ligados que fueron encontrados en los teléfonos de Verduga. Veamos. El exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga, aparece en los chats del caso Ligados. Según los mensajes extraídos del celular del ex consejero de Participación, Augusto Verduga, Chiriboga lo contactó por medio de su hermano. El exfiscal quería asegurar un vocal en la Judicatura. El primer contacto se evidencia en un chat de WhatsApp entre Augusto Verduga y su hermano Abraham. Esto me pide Galo Chiriboga. Ñaño, por favor, tienes que ser más cuidadoso con la información que me trasladas por esta red. No demos nombres aquí, solo en la vía segura. Tienes razón, seré más cuidadoso, voy a borrar todo. Luego se escriben por Wire, una aplicación de mensajería segura. Ahí usan sus apodos. Augusto Verduga es Mónica Ert y su hermano Espartaco 87. Abraham Verduga le reenvía un extenso mensaje de Galo Chiriboga, quien según el chat estuvo detrás de la terna de la Asamblea para la Judicatura. Aquí un extracto. Se va a mandar a la Asamblea la nueva terna para el CJ. Nuestro compañero, el embajador Pablo Villagómez, está primero en la terna. Sin embargo, el CPCCS ya ha convocado a la integración del nuevo CJ, que tiene mandato de 6 años. La designación de Pablo solo sería por 3 meses. ¿Podrías preguntar a tu hermano cuál posibilidad es la que debemos sujetarnos? Si es la de corta duración, sería quemar un cuadro importante. Ñaño querido, este mensaje me manda Galo Chiriboga. ¿Qué le digo? Le dije que te trasladaría el mensaje. Ñaño, efectivamente.
La persona que sea electa desde la Asamblea solo estaría en el cargo por un periodo breve de 3 meses. Si el perfil de Villagómez es el adecuado, yo sugeriría que lo reservaran para el Consejo Definitivo. Alguien podría replicarme que ejerza durante esos meses y luego también pueda ser vocal definitivo. Dale, ñaño, ¿te parece bien si le paso tu mensaje a Galo? Sí, ñaño, pásale. Las cosas se dieron como Verduga sugirió. Pablo Villagómez, un diplomático que representó a Ecuador en la Unión Europea durante el correísmo, encabezó la terna del primer proceso y luego repitió en la terna definitiva para quedarse 6 años como vocal de la judicatura. Esa terna está vigente, pero la designación sigue estancada en el Consejo de Participación Ciudadana en medio del escándalo del caso Ligados. España condenan el anuncio de aranceles de Donald Trump contra los países que compran crudo a Venezuela. El gigante asiático es el mayor comprador de petróleo venezolano, seguido de España. Prometen responder con contundencia el recargo del 25% a sus productos. El vocero de la Cancillería china hizo pública la protesta de Beijing contra los aranceles del 25% que Estados Unidos aplicará a sus productos desde el 2 de abril por comprar crudo al régimen venezolano. Washington ha abusado durante mucho tiempo de las sanciones unilaterales y legales, interfiriendo flagrantemente en los asuntos internos de otros países. China se opone firmemente a esto. El gigante asiático es el mayor comprador de petróleo venezolano. Adquiere cada año el 55% de las exportaciones de ese país. La Casa Blanca ya había impuesto un arancel del 10% a los productos chinos, pero con esta medida se incrementará al 25%. Por su parte, la vocera del gobierno español dejó en claro que tanto su país como el resto de Europa no permanecerán pasivos ante una medida estadounidense que perjudique su economía. España compra el 4% de las exportaciones anuales de petróleo de Venezuela. Y España trasladará, por supuesto, una respuesta contundente en defensa, por supuesto, a los productos españoles. India, Rusia, Singapur y Vietnam también se encuentran entre los países que tienen negocios de petróleo y gas con Venezuela. Nicolás Maduro aseguró que las sanciones no detendrán a su régimen. Y la ola de aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump a sus socios comerciales crece. Hoy anunció gravámenes del 25% a todos los autos que no sean fabricados en Estados Unidos. Criticó a las empresas automotrices por abrir plantas en Canadá y México, acusándolas de llevar a esos destinos el dinero y los empleos de los estadounidenses. Agregó que ante estos aranceles se espera que las marcas trasladen fábricas y ensambladoras a Estados Unidos. Y Francia alista para mañana una nueva cumbre europea por Ucrania. El presidente Emmanuel Macron recibió esta tarde al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky en un encuentro previo. La cumbre espera concretar una coalición de voluntarios para mantener el apoyo para la defensa ante la invasión rusa, mientras se discuten otras posibilidades de un alto al fuego. Zelensky duda de que el presidente Vladimir Putin busque genuinamente la paz y pide a los países aliados aumentar la presión sobre Rusia. Y Corea del Sur enfrenta la peor ola de incendios forestales desde que tienen registros. Hasta el momento hay 24 fallecidos y 17.000 hectáreas de vegetación destruidas. Las llamas además alcanzaron un templo budista milenario. Una estructura de 1.300 años de antigüedad quedó rodeada por los incendios forestales desatados en Corea del Sur. En pocas horas, el templo quedó reducido a cenizas. Es uno de los 12 focos activos en el sureste de ese país que también han dañado viviendas, comercios, granjas y 17.000 hectáreas de vegetación. Los incendios forestales estallaron el viernes después de que una chispa de una cortadora de césped se encendiera en Sancheong, una provincia de Gyeongsang del Sur, a unos 300 kilómetros al sur de Seúl. Desde entonces, las autoridades han evacuado a 27.000 personas, entre ellos los prisioneros de cárceles que están en la ruta de las llamas que siguen fuera de control. Las fuertes ráfagas de viento y el clima seco han dificultado la extinción del fuego. Y este miércoles se suspendieron las labores aéreas luego de que un helicóptero de los bomberos se estrellara causando la muerte del piloto.
Con ella son 24 fallecidos por la ola de incendios, calificada como la más grande en la historia de Corea del Sur. La empresa de tecnología Nvidia y Disney se unieron para lanzar Newton, un tierno robot inspirado en Star Wars. Además, los drones también sirven para lavar carros, vidrios, fachadas y hasta aviones. La información tecnológica con Ana María Palacios. La empresa de tecnología Nvidia y Disney se unieron para lanzar Newton, un tierno robot inspirado en Star Wars. Este prototipo busca mejorar la movilidad y precisión de los robots humanoides en entornos reales y realizar tareas complejas. Esta información fue compartida por Jensen Huang, CEO de Nvidia, durante su intervención en el evento GTC 2025 en California, Estados Unidos. Ahora los drones también sirven para lavar carros, vidrios, fachadas y aviones. En Dubái se presentó un proyecto con estos vehículos aéreos no tripulados, originalmente diseñados para grabar videos y rastrear. Los aparatos funcionan con mangueras a presión. Son más rápidos y pueden alcanzar lugares de difícil acceso como rascacielos. Un equipo de la Universidad Cornell en Nueva York creó un anillo que traduce en texto el lenguaje de señas, un dispositivo con inteligencia artificial que detecta el movimiento en tiempo real. Se basa en una versión anterior llamada Ring a Post, que utilizaba sensores para interpretar las posturas de la mano. Y luego de 2 días ocurre un nuevo atentado con explosivos en Machala. Una docena de viviendas resultaron afectadas tras una explosión en la parroquia Puerto Bolívar. 2 personas quedaron heridas. Un nuevo atentado con explosivos sacudió a Machala la madrugada de este miércoles. Eran las 4 cuando la fuerte detonación levantó escombros por todo el barrio La Paz, en la parroquia Puerto Bolívar. La explosión destruyó 5 viviendas y causó daños en al menos otras 7. La onda expansiva fue tan potente que derrumbó fachadas completas y volcó una camioneta. 2 personas resultaron heridas al quedar atrapadas bajo paredes colapsadas. Fueron llevadas a una casa de salud en Machala. El ataque ocurrió a solo 50 metros del cuartel del Grupo de Operaciones Especiales GOE. Se presume que son cilindros de gas, ellos le rellenan con varios explosivos, con dinamita. Le ponen una cápsula detonante, mecha lenta y se produce la explosión. La detonación se sintió a 2 kilómetros. Paredes, ventanas destrozadas, vigas retorcidas y láminas de zinc dobladas quedaron esparcidas por la calle. Al menos 30 bomberos inspeccionaron las casas afectadas y 100 policías cercaron el área, mientras que 10 agentes del Grupo de Intervención y Rescate GIR recolectaron restos de explosivos. Según la policía, el objeto era esta vivienda de 3 pisos que se encontraba deshabitada. Aquí son las bandas denominadas la una por alias La Chema, que él es el que tiene la hegemonía, se pelea con la otra banda también, que son de los Lobos, este ciudadano es Lobo Box. Según información preliminar, en el atentado se usó material explosivo similar al empleado en actividades de minería ilegal. 30 organizaciones sociales denuncian desplazamientos forzados internos en sociovivienda debido a la violencia. Según los colectivos, actualmente existen 217 personas que huyeron de esa zona, una situación que este noticiero constató durante un recorrido. Bessie Granja informa que estos colectivos ya presentaron incluso una medida cautelar para poder asistir a las familias. Durante 12 años, Alejandra Moreno vivió junto a su esposo y sus 2 hijos en la primera etapa de sociovivienda, en el noroeste de Guayaquil. Este martes contrató un servicio de mudanza porque se marcha a otro sector de la ciudad. Todas las noches a casa hay enfrentamiento. Se escucha la balacera. Uno entra en su casa, no puede salir. Hasta para salir a la calle hay zozobra, hay miedo. Mi esposo no quería salir de aquí, porque era nuestra casita la única que teníamos. Ahorita no teníamos dónde ir, pero ante una persona nos dio por unos meses un lugar donde ir. Pero es duro dejar nuestro hogar. Durante un recorrido televistazo constató que no era la única familia en Sociovivienda 1 que se mudaba por la violencia. Los que se marchan vivían en diferentes manzanas de esta etapa, donde existen 2.800 casas.
Por ejemplo, Julio Mite salió con su esposa, una hermana y sus 2 hijos. Ellos residían cerca del sitio donde hallaron cuerpos desmembrados recientemente. Tengo hijos pequeños y tú sabes que lo que está pasando es feo. ¿Qué padre no haría eso por sus hijos? Díganme. Pedro Guale ofrece servicios de mudanza y explica que no logra cubrir la demanda de fletes por traslados en ese sector. Estos videos fueron publicados por otro propietario de camiones para mudanza, quien confirmó a Televistazo que de 12 vehículos que posee, entre 6 y 8 son contratados a diario para habitantes que se van de sociovivienda, huyendo por la inseguridad. Las personas consultadas admiten que se van por el recrudecimiento de la violencia en las últimas 2 semanas. Aclaran que no fueron extorsionadas y tampoco recibieron amenazas. Se tiene previsto que las autoridades realicen un levantamiento de información para conocer cuántos habitantes se han desplazado de sociovivienda. Aquí se calcula que viven aproximadamente 65.000 familias. La violencia en sociovivienda incrementó desde el pasado 6 de marzo, cuando se registró una masacre contra 22 personas. Luego de eso, en 3 ocasiones se hallaron cuerpos mutilados en basureros. 30 organizaciones sociales están investigando el tema y confirman que en los últimos 15 días en la zona hay mudanzas a diario. Las califican como desplazamientos forzados internos y calculan que hasta el momento 217 habitantes dejaron sus hogares. Por eso presentaron una medida cautelar. Esta acción judicial únicamente busca hacer que las instituciones públicas hagan su trabajo y desarrollen asistencia y protección humanitaria a las víctimas de desplazamiento forzado en sociovivienda. Según las autoridades, el bloque de seguridad sigue trabajando en la zona para evitar nuevas matanzas. Y esta tarde la policía ejecutó un operativo en sociovivienda con 300 uniformados. Según el ministro del Interior, John Rainbow, allanaron decenas de viviendas para verificar si están habitadas por sus propietarios. La autoridad afirmó que en caso de que estén ocupadas por otras personas sin justificación, serán desalojadas y la información será enviada al Ministerio de Vivienda para que tomen acciones y los dueños legales puedan retornar a sus hogares. Debate. Escasez de propuestas. Durante el debate presidencial, Daniel Noboa acusó a la petrolera estatal venezolana PDVSA de financiar al expresidente Rafael Correa y al hermano del ex vicepresidente Jorge Glass. Para sustentar esa acusación, Noboa mostró facturas que, según él, comprobaban esos pagos. Diego Cuenca describe lo que había en esa documentación. El presidente candidato Daniel Noboa llegó al debate presidencial con 21 hojas que utilizó como soporte para las distintas acusaciones y argumentos contra su rival Luisa González. Entre esos papeles estaban 3 facturas que, según Noboa, demostraban que la empresa estatal de petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA, entregó dinero al hermano del ex vicepresidente Jorge Glass y al expresidente Rafael Correa. ¿Quién puede creer en ti cuando PDVSA de Ecuador, subsidiaria de PDVSA, le paga sueldo y dinero a Rafael Correa y a Heriberto Glass? Aquí está. Televistazo tuvo acceso a los documentos y verificó que esas facturas existen en el SRI. La primera muestra que en octubre del año pasado, PDV Ecuador S.A. le pagó $10.615 a Heriberto Glass Espinel, hermano del ex vicepresidente de la República, por honorarios de asesoramiento legal entre la compañía y Glass. La segunda señala que en julio de 2024, el expresidente Rafael Correa pagó $1.500 a David Alejandro Villamar Cabezas por honorarios profesionales de apoyo a una investigación académica. La tercera fue en enero de ese año. Correa pagó a Villamar $1.625 por el mismo concepto. En el 2021, David Villamar fue secretario ejecutivo del movimiento correísta y en el 2016 fue presidente del directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos
bancos, Fondo de Liquidez y fondos de seguros privados. Denominado COSEDE, Villamar no consta como accionista de empresas u otras sociedades que confirmen un vínculo con PDVSA, como sostuvo Novoa. Correa, mientras tanto, calificó de loco a Novoa en su cuenta de la red social X, pero no dio explicaciones sobre las facturas en cuestión. La candidata Luisa González ofreció 2 millones de empleos en 4 años. El presidente candidato Daniel Noboa propuso este miércoles 1 millón en el mismo tiempo, en el mismo periodo. Estas ofertas de campaña se enfrentan al leve crecimiento laboral de los últimos años. Patricio Díaz explica los datos. La candidata Luisa González propuso durante el debate crear 2 millones de empleos en 4 años. Exactamente la propuesta que hizo Guillermo Lasso, pero él no terminó su periodo. Y aunque lo hubiese terminado, no habría podido cumplirla. Para lograrlo, se deben abrir 500.000 plazas laborales cada año. El presidente Daniel Noboa ofreció este miércoles 1 millón de empleos en el mismo tiempo, lo que implican 250.000 por año. Ambas ofertas de campaña se enfrentan a que desde 2007 no existen periodos con índices tan altos, salvo excepciones puntuales relacionadas a repuntes de la economía. González en su oferta apuntaba al empleo adecuado, que incluye a todos los que ganan un salario mínimo y son afiliados al IES. Entre 2008 y diciembre de 2009 se redujeron 292.000 empleos adecuados, debido a la caída del precio del petróleo y por la moratoria en el pago de la deuda externa. En 2010 hay una recuperación de 309.000 empleos plenos, asociada al incremento en el precio del crudo. Entre 2011 y 2014 hay un crecimiento laboral, pero en 2015 decae el boom petrolero y con él se pierden 58.000 empleos adecuados. Al año siguiente se perdieron otros 243.000. En 2017 hubo una recuperación de 174.000 empleos, pero en 2018 se redujeron 158.000 plazas laborales. En 2019 fueron 93.000. La economía no creció por la contracción de la industria petrolera y el recorte del gasto público. La mayor crisis llegó en 2020, con la pandemia. Se perdieron 668.000 empleos plenos. En el 2021 se recuperaron 223.000. En 2022, 195.000 y en 2023, 147.000. La economía afectada por los apagones en 2024 cerró con 14.000 empleos adecuados menos. Históricamente, ni con boom petrolero, la generación de empleo superó 300.000 nuevas plazas. Ahora, con inseguridad, volatilidad económica, inestabilidad política, una guerra comercial desatada por Trump y la caída de ingresos petroleros, complican el ofrecimiento de los dos candidatos presidenciales. En San Pedro de Vilcabamba, esto en el suroriente de Loja, cada aguacero aviva un riesgo latente. La quebrada Zacapo, que nace en la cumbre de un cerro, baja con fuerza, arrastrando lodo y también restos de árboles. La zona ha quedado frágil tras los incendios forestales del año pasado y a ellos se suman también las construcciones que fueron levantadas al filo de la quebrada, como lo informa Alejandra Sánchez. Cada aguacero en San Pedro de Vilcabamba, al suroriente de Loja, desata el mismo drama. La quebrada Zacapo se desborda, el lodo baja con fuerza y arrasa lo que encuentra a su paso. El origen del problema está en el pico del Cerro La Guinoma, donde nacen las quebradas Buenos Aires y La Guinoma. Ambas se unen y forman la quebrada Zacapo, que recorre 7 kilómetros hasta llegar al poblado del mismo nombre. Pero el terreno ya no es el mismo. Desde noviembre, cuando un incendio forestal consumió 3.700 hectáreas de vegetación, la pendiente quedó expuesta y vulnerable. Sin árboles que contengan el suelo, cada tormenta arrastra lodo y escombros con más fuerza que antes, y la quebrada, que solía medir 3 metros de ancho, alcanza 8. Solo en lo que va de esta temporada invernal, 11 familias quedaron damnificadas. Unas 30 hectáreas de sembríos de café, frutas y maíz se han destruido. Y de los 52 kilómetros de vías urbanas y rurales que tiene San Pedro de Vilcabamba, 36 han sido afectados. Entonces hace desastres toda la vía que aquí se transita más de 100 personas para la parte alta. A la fragilidad del terreno se suma la ubicación de casas al filo de la quebrada, construcciones que no respetan los 15 metros de distancia mínima establecidos por ordenanza municipal. 12 viviendas están en la franja más crítica. La Secretaría de Gestión de Riesgos pidió la evacuación,
pero solo 3 familias lo hicieron. La Junta Parroquial, junto con unos 120 comuneros, han organizado jornadas de reforestación. Agricultores de maíz expresan su preocupación por la llegada del buque Gladiador al puerto de Guayaquil con 25.000 toneladas de maíz importado en plena temporada de cosecha. Temen que esta importación pueda afectar su venta, justamente cuyo pico se espera en abril próximo. Del Camacho hizo un recorrido por las comercializadoras y nos muestra su estado. En plena temporada de cosecha, los agricultores de maíz expresan su preocupación por la llegada de un buque con grano importado al puerto de Guayaquil. Temen que la importación afecte la venta de su producción, que alcanzará el punto más alto en abril. Un barco que llama Gladiador con 25.000 toneladas por fuera del reglamento de comercialización, el cual permite nacionalizar grano importado hasta el 28 de febrero, como máximo. La Asociación Nacional de Productores de Ciclo Corto estima que este año la cosecha alcanzará 1.700.000 toneladas, 500.000 más de las que requiere la industria. Por ello, rechazan el ingreso de importaciones que consideran serán perjudiciales para los 4.800 maiceros. Asusta al mercado, siendo relativamente poco, asusta al mercado y han bajado los precios de lo que nos ofrecían la semana pasada. En los cultivos, los que sembraron a inicios de diciembre ya han comenzado a recolectar y vender su grano. Aunque en un recorrido realizado por Televistazo en el Cantón Ventanas, conocido como la capital maicera del país, algunas comercializadoras aún tienen sus patios vacíos, mientras que otras almacenan poco. En un centro de acopio al sur de la ciudad, pequeños productores han almacenado 14.000 quintales en su primera semana de recolección. Para que venga el punto más alto de maíz, ha de ser siquiera para después de un mes más o menos, un mes para que se estable la cosecha. Por su parte, el ministro de Agricultura, Danilo Palacios, señaló en un medio digital que no se ha incumplido el reglamento de comercialización del maíz amarillo duro, ya que el buque que arribó al país fue una importación aprobada el pasado 24 de diciembre y que no llegó antes por inconvenientes en el Canal de Panamá. Esmeraldas, desgracia por el crudo. En la orilla opuesta del Río Blanco, donde no llega la carretera, los habitantes de decenas de comunidades claman por ayuda. Todas sus actividades dependen del río, que ahora está contaminado. Francisco Garcés recorrió ese punto y nos muestra el panorama. El Río Blanco, por el que hace 13 días fluía el petróleo derramado en Quinindé, es la única vía para llegar a decenas de comunidades cuyos habitantes claman por ayuda. Esto es el 30. Sus habitantes viven de preparar y vender carbón, de la pesca del día en el río y de vender su producción agrícola. Para todas sus actividades, incluyendo bañarse y preparar los alimentos, dependen del río. Las manchas de petróleo en las orillas son visibles y afectan todo lo que toca, incluso la fauna. Me parece que esto no es en un mes, en 2 meses que se va a despegar eso de ahí. Eso va a seguir. Y mientras siga ahí, llueve, eso escurre la grasa del aceite y cae al río. Y es otra contaminación que va a vivir nosotros para lo largo de eso. Pocos kilómetros más adelante está el recinto Púmpula de 37 familias que producen cacao, plátano y maracuyá. Cuando no llueve, las plantas se riegan con agua del río, ahora contaminado por el crudo. El agua lluvia no es suficiente y los habitantes saben que en poco tiempo deberán volver al río. No podrán esperar meses hasta que esté descontaminado. Esto lo ha caído como cuando uno le cae un balde de agua fría que lo deja ahí, mire, ahí trémulo. Aguas arriba está Chinca, la segunda parroquia más antigua de Esmeraldas. Los habitantes ahora dependen del agua que en canoas es trasladada desde la otra orilla. Tenemos que volverlo, pero por eso estamos esperando que nos digan algo por parte de Petroecuador, que son los técnicos, y cuántos días va a durar esto, cuántos meses y cuántos días podemos nosotros directamente volver a ocupar el agua del río y volver a tranquilidad a nuestra pesca, que ese es propiamente nuestro trabajo directamente. Todos deben cruzar el río para acceder a brigadas médicas y para recibir donaciones de alimentos, porque la pesca está suspendida.
Decenas de comunidades dependen del río Blanco y del río Esmeraldas. Varios de los habitantes ya han perdido su sustento diario. Está prohibido pescar en estas aguas. En las comunidades, los habitantes se reúnen para definir qué medidas tomarán a corto plazo para exigir compensaciones por los daños causados por el derrame de petróleo. Y precisamente este derrame de crudo alcanzó también las costas del Cantón Esmeraldas y dejó en pausa la economía de cientos de familias. En menos de 2 semanas la llegada de visitantes ha caído en 90%. Algunas playas continúan cerradas y los negocios que dependen específicamente del turismo están en crisis. Elena Velasco con más detalles de la situación. El crudo dejó una mancha en el mar y otra en la economía de Esmeraldas. La concurrencia de visitantes ha caído en un 90% desde que el derrame alcanzó los principales balnearios del cantón. En los 5 kilómetros de la playa Las Palmas, apenas 4 de los 15 puestos de alquiler de sillas y hamacas retomaron su actividad este martes, luego de permanecer cerrados 13 días. Durante este periodo, los operadores perdieron cerca de $4.000 en conjunto y aunque varios intentaron reactivarse, no han logrado generar ingresos. No, hasta ahorita no ha bajado nadie, no se ha visto gente, por lo que todavía siguen limpiando y no dejan bañar. Aunque el municipio de Esmeraldas aún no autoriza el ingreso al mar, algunos visitantes llegan a caminar por la playa y empiezan a verse quienes se arriesgan a meterse al agua. A 15 minutos en la parroquia Tachina, al menos 13 complejos turísticos que están en la ribera del río Esmeraldas están paralizados. En este establecimiento, donde se realizan eventos sociales, contaban con una embarcación para recorridos fluviales. El dueño, Martín Pineda, relata que los residuos del crudo llegaron a la zona un día después de declarada la emergencia, justo cuando tenía previsto un evento. Estábamos ya listos para salir y comenzó a llegar el tema de las manchas de crudo. Y se nos acercaron las embarcaciones de la Marina a decirnos que no era posible, pues, que estaban suspendidas todas las operaciones en lo que es el estuario del río Esmeraldas. Las 5 áreas del complejo destinadas a matrimonios, cumpleaños y otros eventos no han sido utilizadas los fines de semana, que es cuando se concentra su actividad. Sillas y mesas recogidas reflejan pérdidas económicas. Río arriba, en San Mateo, el balneario de Agua Dulce al que solían acudir unas 400 personas cada semana está vacío. En el malecón, 15 emprendedoras que vendían empanadas, corviches, yapingachos y bebidas han dejado de trabajar. Incluso hay eventos que han quedado en el limbo. Encuentros deportivos programados para el feriado de abril y el tercer Festival de la Tilapia que preparaba la Junta Parroquial para mediados de año, ahora están en duda. Aunque la mancha de petróleo ya no es visible, el olor a crudo persiste y ahuyenta a los visitantes en estos 3 sectores que dependen del turismo. La historia del tango es un espectáculo gratuito que se va a desarrollar en el Centro Ecuatoriano Norteamericano en Guayaquil. Además, en Quito, la Casa de la Música, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentarán el Festival Internacional del Piano. Estefanía Arias con la agenda cultural. Hoy nos toca llevarte a tu diálisis. Un filme que aborda la difícil realidad de los barrios marginales del país, centrándose en las experiencias de los jóvenes que crecen en un entorno marcado por la violencia. Cicatrices del Amanecer, una de las películas que es parte de la muestra de cortometrajes ecuatorianos que se desarrollará en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay en Cuenca. Durante el evento también se estrenará Sentimiento Oculto. Las proyecciones serán este miércoles 26 y jueves 27 a las 19 horas. Una experiencia artística que combina la historia y la elegancia del tango en el escenario. El Centro Ecuatoriano Norteamericano presenta La Historia del Tango, un espectáculo que contará con la participación musical de la orquesta La San Luis Tango de Argentina. Ansiaba conocer tu bella tierra. Y como bailarines principales estarán los artistas Cecilia González de Argentina y Duval Barresueta de Ecuador. El show gratuito será este jueves 27 en el auditorio del CEN, sede Centro, a las 18:30. Una
una noche que reunirá a talentosos pianistas ecuatorianos. Festival Internacional del Piano, un evento para conmemorar el Día Mundial de este instrumento, celebrado cada año en el día 88 del calendario, un número simbólico que representa la cantidad de teclas que tiene. Bajo la dirección del maestro Yuri Sobolev, los conciertos serán el viernes 28 y sábado 29 en la Casa de la Música en Quito a las 20 horas. Y Disney anunció que habrá segunda parte de la película Coco y se estrenará en 2029. Además, les vamos a contar quiénes son los famosos encargados de presentar la gala de los premios Platino. Más detalles de la información del espectáculo con Ana María Palacios. Pablo Alborán se aleja de sus conocidas baladas románticas para rapear en la canción Clickbait. Critica la desinformación, las noticias falsas en las redes sociales, a las personas que juzgan su vida. Este es, para él, el tema más íntimo que ha escrito y no es de amor. Es el primer sencillo del que será su 7º álbum. Disney anunció que habrá segunda parte de la película Coco y se estrenará en 2029. Está en proceso de producción, tendrá humor, sensibilidad y aventura. El primer filme fue estrenado en 2017, basado en la tradición mexicana del Día de los Muertos. Ganó 2 premios Oscar como Mejor Película Animada y Mejor Canción. La actriz mexicana Aislinn Derbez y el actor español Asier Etxeandía presentarán la gala de los premios Platino, que será el 27 de abril en Madrid, para reconocer a las mejores producciones iberoamericanas. Ella es conocida por sus actuaciones en las series La Casa de las Flores, Mujeres Asesinas y Noche de Chicas. La carrera de Asier empezó en el teatro. Ha trabajado en series de televisión y en películas como Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Pese al déficit de 12.000 millones de dólares en el presupuesto del Estado, los candidatos a la presidencia hacen cuantiosas ofertas de campaña. ¿De dónde saldrá la plata? ¿Cómo eran viables esas propuestas? Lo responderán en contacto directo Andrés Albuja, economista y analista de finanzas públicas. Lo hará junto con Nori Pinela, vicerrectora académica de la Universidad Ecotec. Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta emisión de Televistazo Estelar. Las noticias verificadas a toda hora también en ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Los esperamos también en nuestros medios digitales. Buenas noches.